¿Quién eres en realidad? ¿Y de dónde vienes? ¿Qué es lo que hacías? ¿Y qué es lo que pensabas? Dime. Dijimos sin preguntas. Estaba por ti, muñeca. Un franco por tus pensamientos. En América no dan más que un penique. Y creo que no valgan más que eso. No me importa pagar de más. ¿Qué piensas? Pues me preguntaba... Sí. ¿Por qué he tenido la suerte de conocerte? De haberte encontrado. ¿Por qué no hay otro hombre en mi vida? Sí. Sencillo. Lo hubo. Y ha muerto. Lo siento. Olvidé que habíamos dicho sin preguntas. Aquí Stuttgart, Alemania. Franceses, parisinos. Las tropas francesas han abandonado sus posiciones. Ya no hay quien los detenga. Miércoles. El jueves a más tardar los tenemos en París. Richard, te pondrán en la lista. Ya estoy en su lista negra. Su lista de honor. Henry dice que tenemos que terminar esta botella y 3 más. Dice que prefiere regar el césped con champán antes de que se lo beban los alemanes. Estaba por ti, muñeca. Einwohner von Paris, hört aufmerksam zu. Die deutschen Truppen stehen vor den Toren von Paris. Sie verteidigen die Fronten. Es la Gestapo. Dicen que esperan entrar en París mañana. Instruyen sobre cómo actuar cuando las tropas entren. No es un buen momento, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú hace 10 años? Hace 10 años. Te lo diré. Me habían puesto un alambre en los dientes. ¿Qué hacías tú? Buscar trabajo. ¿Ha sido un cañonazo? ¿O el corazón que me late? Es el nuevo cañón 77. A juzgar por el estruendo debe estar a unos 50 kilómetros. ¡Ey! ¿Qué te pasa, muñeca? Nada. Que te quiero mucho. Y odio esta horrible guerra. En este loco mundo todo puede pasar. Si algo sucediera, si algo se interpusiera entre nosotros, donde quiera que estés y donde yo me encuentre, quiero que sepas que... Bésame. Bésame como si fuera la última vez.